Hola, muy buenas noches, bienvenidos y una vez más, como todos los lunes, aquí a las 8 de la noche, yo soy Jotica y esto es De Noche, el magazine de los juegos de rol. Y hoy traemos un tema bien interesante, sí, es pop culture rolero. Más que cómo ha influenciado el pop culture, que eso es totalmente innegable, así su influencia en los juegos de rol, vamos a centrarnos precisamente en eso, en los juegos de rol, porque hay unos más exitosos que otros, porque unos funcionan, otros no funcionan. ¿Será un asunto del sistema? ¿Será un asunto de los dibujitos? ¿Será un asunto de las publicaciones? ¿O simplemente nosotros que somos una partida de mamones, canzones, entonces preferimos unos por encima de otros? ¿Mm? Ya hablaremos de eso, ya debatiremos con nuestros panelistas y por supuesto con ustedes que son nuestro público más querido y más amado. Y pues nada, bienvenidos por aquí de nuevo, como todos los lunes, y ya regresamos con nuestros panelistas. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Uy, ¿qué pasó? No tenemos aquí a nuestros panelistas. ¿Por qué no tenemos a nuestros panelistas en pantalla? Es culpa mía. Ya llegó Cevitas, pero la pantalla de Pachito, creo que es culpa mía. Perdón a todos. Ya ponemos a Pachito. Ya ahí va a aparecer Pachito. Bienvenidos, perdón. Cevitas, Pachito, por aquí ya, ahora sí ya están todos en cámara. Muchísimas gracias, perdón. Y vamos a empezar por aquí a saludar a Cris, vamos a empezar por aquí a saludar al Monito desde Canadá, qué rico que nos acompañes, Monito, nos haces falta, te extrañamos. Por aquí a Mike, uy, directamente desde tierras australianas, salvajes tierras australianas. Y a Black, bienvenido, qué rico que también estés por aquí, chévere, bienvenidos todos. Pachito, Cevitas, bienvenidos, queridos panelistas, ¿cómo me les va? Hola, Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran todos? hola. Eso, saluden. ¿Nos escuchan bien? ¿Está bien el audio? Sí, yo creo que sí. Parece que sí. Sí, eso, gracias, Black, gracias, un honor. Eh, Nada, yo sé que por aquí, Juanito también está por aquí, Dave también por aquí. Cultura popcorn, sí. Sí, es pura cultura popcorn. Llevada al rol, por ahí va la cosa, por eso pusimos el fondo de popcorn. Sí, por ahí va nuestro tema de hoy. Como dicen nuestros gritones, el mío en particular, aquí mi querido mensajito, algún día, hoy, ¿no? ¿Qué pasó? Oiga, se me enloqueció todo esto. What? ¿Qué pasó? Porque En el stream yo lo veo bien. Pues, el grito, no, ese no era. El gritón de Nanis y de Pachito sí están bien, pero el mío no, por alguna extraña razón. Ya lo arreglamos. Pero el de Nani que yo sé que está que se muere por jugar Blade Runner, de eso estoy seguro. oh, sí. Juegazo. Juegazo. Sí. Y sí, miren, ya cambié el gritón, no sé qué pasó. Y sí, a mí me parece aburridísimo sentarme a manejar el Enterprise. Yo por eso nunca jugaría un juego de rol de pop culture como Star Trek. Ya vamos a entrar en el tema. Pero ahí haría una aparición. Y yo soy Pachito, Juego ama de Doctor Who. franquicia. Sí, esos son juegos de franquicia. Yo sé, Pachito Juego de adora Doctor franquicia. Who, pero tampoco dirigirías Doctor Who, por ejemplo. No, jamás. Jamás en mi vida. O sea, mi Doctor Who me lo dejan exclusivamente en televisión, películas, de vez en cuando alguna novela chunga. Los cómics son aburridísimos, no se los recomiendo a nadie, pero a mí déjenmelo ahí.
O sea, por fuera de ese medio, Doctor Who no vale un centavo para mí. No, pues yo se lo digo. Y entonces, ahora sí, entremos en materia. Pues, como yo decía ahorita en la presentación, creo que no es necesario decir que la cultura pop ha influenciado los juegos de rol drásticamente, obviamente. Pero ¿por qué muchos juegos que tratan como de agarrar esos elementos de la cultura pop, hay unos que no funcionan? No sé si es un asunto de sistema, como decíamos, no sé si es un asunto de dibujitos. ¿De qué se trata esto? ¿De la presentación, del que dirige, de los que juegan? No, no he entendido, porque hay unos juegos que uno de entrada le parecen interesantes, pero cuando uno los juega ya... También metamos ahí los juegos de franquicias, porque mal que bien las franquicias, todo lo anterior, dice Mike. Nos dice Mike aquí en el chat, todo lo anterior. No sé si los juegos de franquicias, bueno, yo sé que tienen una influencia pop indudablemente, pero no sé por qué funcionan más que otros. Metamos también ahí los de franquicias de una vez. ¿Qué pasó? Yo estoy esperando que des ejemplos. Necesito lo que estás diciendo. Yo me voy a ir desde un poquito más atrás, porque digamos que algo que más o menos pensé para esto es precisamente ese término, cultura pop. Ese término cultura pop es un término bien complejo en muchos aspectos, y digamos que engrana como muchas cosas a la vez, ¿sí? Entonces digamos que para mí personalmente, pues no sé si de pronto Sebas quiera comenzar, porque yo me voy a extender un poquitico en esta parte. No. Yo insisto, yo quiero traer a algo tangible la pregunta de J, ¿sí? Porque J nos habla de, hay algunos que sí pegan, hay algunos que no pegan. ¿Cuáles son esos algunos? ¿Qué referentes tienes de los que sí pegan y qué referentes tienes de los que no pegan? Y además que también, por ejemplo, a veces no es simplemente por digamos, una razón de gusto, por decirlo así. Porque digamos, esa es una conversación que hace poco inclusive tuvimos en el chat de Scrollcast, con la gente de Scrollcast, con JP, sí. con ellos. Y digamos que hay temas que son exclusivamente de mercadeo, de ventas, temas de diseño, que no necesariamente tienen que ver con la apreciación del público, ¿sí me hago entender? Exactamente. Hay algunos juegos de rol, por ejemplo, que puede que no tengan una difusión tan masiva como el juego de rol más popular del mundo, Dungeons and Dragons, ¿sí? Pero son juegos de rol que tienen su nicho. Y los autores de esos juegos y los productores de esos juegos con su nicho están contentos. Léase, por ejemplo, Nightfall Games con Slay Industries. Ellos no pretenden que Slay Industries en ningún momento le llegue a la pata a los juegos más populares que existan de ciencia ficción, que inclusive, por ejemplo, uno de los mejores juegos de ciencia ficción que existe en la historia, que llama, de rol, que se llama Traveler, ¿sí? Traveler no tiene la difusión, ni la mayoría de la gente conoce a Traveler, ni cómo funciona, ni ese tipo de cosas, y Traveler es un juego que existe como desde 1984. Ok. ¿Sí? Entonces, digamos Mike en el chat está sacando unos clásicos, weón, de franquicias que son como... De franquicia brava, sí, como las tortugas. Por ejemplo, Robotech. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay que tener en cuenta que cosas, inclusive hasta eso, hay cosas de Japón que acá en Latinoamérica, por ejemplo, tuvieron un éxito devastador y en Japón pasaron sin pena ni gloria, alias la visión de Scaflón. La visión de Scaflón es la mega verga. Tuvo un éxito fabuloso en América Latina y en Japón no vale un centavo. Entonces, digamos que no necesariamente el gusto por una determinada franquicia o algo así determina necesariamente que se le vaya a conocer. Hay simplemente franquicias que ni siquiera se conocen. O sea, la gran mayoría de los seres humanos yo creo que ni saben que existe un juego de rol de Doctor Who, así se vean Doctor Who y no se lo pierdan en BBC y en Disney Plus.
Es cierto, es cierto. Es Pero cierto. entonces, Jotica, ¿dónde está mi piso? Dame mi piso. Bueno, empecemos por el pop art. Vámonos a 1956 con Yo te voy Andy a ir Warhol. más atrás de eso. Yo te voy a ir a la revolución industrial, que es el origen de la cultura pop. Al Y ya te voy a 1805. decir por qué, pero sí. Correcto. No, sigue, Pachito, sigue. Digamos que, si digamos que nos vamos en términos generales a en dónde comenzó la cultura, ni siquiera voy a empezar por eso, voy a empezar desde más Condorito. atrás. ¿Qué diablos es cultura? ¿Qué se entiende Ah, por no, cultura? pero no, vamos a meternos allá, Pachito, Claro que porque sí, así porque no. necesitamos saber qué es cultura para que tengamos el piso del cual vamos a hablar, ¿sí? Uy, Y realmente no. la definición de cultura popular es muy simple, ¿sí? Un conjunto de prácticas culturales, creencias, objetos que son dominantes o predominantes en una colectividad en un punto dado del tiempo. Así simple. De cultura popular. En general, la cultura, en su sentido etnográfico amplio, bien nos dice nuestro querido Marvin Harris en su introducción a la antropología general. La cultura es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que es miembro de la sociedad. Ahora vamos a un punto que es muy importante. La cultura popular no es el folclore. Porque una primera pregunta que surge es, ¿el folclore es cultura popular? La respuesta es no como nosotros la entendemos. ¿Por qué? Porque la cultura tiene varias capas. Nosotros tenemos lo que es la infraestructura de la cultura, que son los modos de producción y los modos de reproducción de una sociedad. Luego venimos a la estructura, que tiene que ver con la economía doméstica y la economía política. Y solo cuando llegamos a la superaestructura de la sociedad es donde encontramos el arte, la música, la danza, la literatura, rituales, deportes, juegos y hobbies. Cuando hablamos de la cultura pop, nos estamos refiriendo casi exclusivamente a la supraestructura de una sociedad. Pero esa supraestructura, en cuanto se refiere, por ejemplo, a juegos o géneros literarios, por ejemplo, o géneros de los que estamos hablando, se alimenta de la infraestructura y de las estructuras de otras culturas. ¿Mm? Ok. Para contextualizar en qué diablo significa cultura pop. Sí, desde ahí. ¿Dónde se origina la cultura pop? En la revolución industrial. ¿Y con qué se origina? Con los Penny Dreadfuls. Las pequeñas cartillitas que se vendían en material muy barato, que tenían un dibujo muy llamativo y contaban una historia muy corta de terror, de romance, de cualquier cosa. Básicamente, gracias a que la industrialización estandarizó el trabajo y permitió la existencia del tiempo libre, es que surgió una cultura de las masas o una cultura para las masas o productos dirigidos para el consumo en el tiempo libre de las masas. De las masas, es correcto. Por ahí va el asunto. Ahora, si cogemos la teoría de Teodoro Adorno sobre este tipo de cosas y sobre la cultura popular, ¿sí? Ahí nos estamos metiendo con la cultura popular. ¿Surge realmente de la gente? ¿O realmente es que se crean una cantidad de elementos para el consumo de la gente y la gente los consume porque sí, y simplemente estamos hablando de masificación de una cosa, de algo que otro crea? Digamos que ya uno ahí empieza a hilar demasiado fino, esas son teorías marxistas sobre la producción cultural y ese tipo de cosas, pero me parecen muy relevantes porque a la pregunta de dónde están ubicados los juegos de rol ahí, los juegos de rol están ubicados en la superestructura y son un producto de la cultura popular. Si nos vamos a la cultura popular como géneros, que es lo que me gusta a mí, yo me quedo con una posición que tiene el grupo de estudios críticos sobre géneros de cultura popular de la UNAM. Ese grupo existe y es unos análisis fabulosos sobre los 4 grandes géneros que abarcan la cultura popular que nosotros conocemos: ciencia ficción, fantasía, terror y romance.
Esos son los 4 géneros en los que fundamentalmente se alimenta en general la cultura popular. Y la cultura popular de nuestros días llegó gracias a la existencia de los magazines pulp. Simplemente si encontramos un medio de producción muy barato, que era el papel pulp, el papel de pulpa de árbol, ¿sí? En el cual podemos masificar cualquier cosa que le llevemos al público, ya ahí empezamos a tener los orígenes de la cultura popular. Palabras más, palabras menos. Y luego, en la medida que existen más medios tecnológicos como el cine, la televisión, la radio, el internet y todo eso, podemos masificar la llegada de muchos productos. Ahora, no estoy diciendo que la cultura popular no sea alta cultura. De hecho, ese es otro gran debate de si existe una alta cultura y una cultura de la plebe o de la gleba. La respuesta es no necesariamente, ¿sí? Según los posmodernistas, no existe una diferenciación, porque muchas veces lo que se considera cultura popular se termina convirtiendo en alta cultura, y desde los comienzos de la masificación del paperback, por ejemplo, nosotros tenemos cosas de la alta cultura, las obras de Tolstoy, inclusive las obras de James Joyce, ese tipo de cosas, que se convirtieron a formato de papel masivo para consumo de la gente. Lo que estamos viendo con las colecciones del tiempo, por ejemplo. Es verdad, es cierto, es cierto. Sí, sí, sí. Eso no es simplemente sino repetir la receta de los años 20, de coger en un medio relativamente más barato, masificar algo que se considera que supuestamente es de alta cultura. Eso es un movimiento constante. Los juegos de rol son de alta cultura. ¿Qué? Los juegos de rol son de alta cultura. Yo considero que pertenecen a la cultura. Hay juegos de rol que me parece que son más complejos y digamos de la más alta cultura. Más fácilmente pueden llevar temas de la alta cultura, pero el juego de rol como está concebido hoy en día es algo popular, pero tú ves que lo consume gente de todos los estratos. Y gente de todas las clases consume juegos de rol. Y pero algunos realmente contenidos muchísimo más filosóficos, más sociológicos. Otros simplemente hacen combates con un monstruo manual y ya. Pero mira que de todas maneras, yo sí considero que aún hoy en día hay un poquito de sesgo, ¿sí? En el rol, sobre todo a nivel monetario, a nivel económico. No todo el mundo tiene acceso a los libros, aunque cada vez se hace más fácil adquirirlos. En nuestra época era virtualmente, en nuestra época de muchachos, era Claro, muy difícil. pero Era mira que, por carísimo. ejemplo, puede pasar con los board games, ¿sí? Tú puedes conseguir Sí, un es ajedrez independiente de la facilísimo en cultura. cualquier parte. Puedes conseguir un parqués facilísimo en cualquier parte. ¿Cuánto vale un Gloomhaven? Pero Sebas dice que es Hasta independiente hoy de la en día. cultura, o sea, no tiene O nada sea, que ver no, la el cultura ahí. aspecto económico que estás planteando es independiente a la cultura que Ok, estás sí. O sea, asociando a los juegos en general, ¿sí? Ok. Hay gente que quisiera y amaría practicar enduro. ¿Tiene para una moto? No. Ujú. Ya, ya te y el entiendo. hecho de que yo no pueda pagarme una boleta para entrar al Bernabéu no me excluye de que yo pueda ver un partido del Real Madrid en mi televisor y Claro, ser un hincha del Real Madrid. claro. Exactamente. Ok, ok, ok. Ok. O sea, por eso ya dicen que esa barrera entre la alta cultura y la cultura popular, realmente como que mucha gente ya dice, eso realmente no existe, esa barrera es demasiado artificiosa. Existen productos culturales que se hacen dentro de ciertos nichos para ciertos grupos que no reciben necesariamente una difusión o no les interesa, inclusive en algunos casos, que tenga una difusión masiva. Por eso era que Adorno se metía como con todo ese tema de decir es que la cultura popular realmente es solamente la masificación de ciertas ideas para el consumo de la masa. Y en la idea en que yo haga una producción que tenga economías de escala, puedo hacer que llegue un producto que sea relativamente más barato para el consumo de las personas y a ir a ver una película de Marvel. Sí, sí, sí. Vale. Bien, bien, bien. Despejado el asunto. Muy bien. Yo sigo esperando mi respuesta, Hot. Estaba precisamente pensando en cosas así, como por ejemplo, ahí mencionando a Mike, devolviéndonos un poquito el comentario de Mike, por ejemplo, saliéndonos un poquito de las franquicias, sí,
digamos, él menciona las tortugas ninja adolescentes mutantes, pero detrás de eso está, pues, toda una cultura del cómic, por ejemplo, ¿sí? Porque hay unos juegos de rol que, o sea, todos nos gustan los cómics y hay, obviamente, unos más que otros, dependiendo de, pues, el gusto de cada quien en los cómics. Pero porque hay unos juegos de rol que funcionan más que otros, siendo que a mí, por ejemplo, el mundo Marvel me parece interesante, me gusta, y el juego de rol de Marvel, el viejito, me parecía chévere, El de TSR, el de la tabla de 100. el de la tabla de 100. Ujú. Ujú. El nuevo ya no tanto. Pero mira ¿Es que por sistemas? ¿O es un asunto de masificación? ¿O es un asunto de que ya estamos saturados de Marvel y ya nadie quiere saber de Marvel? ¿Qué pasa Pero ahí? es que no, porque no, o sea, no cambies la temporalidad de las cosas por ejemplificar la pregunta, Ok, ¿sí? Porque el juego de TCR, ¿cuándo salió? sí, el sí, juego es claro, re no. ochentero, ese Vale, juego es vale. del 86, Había, 87. había Superhero, cansancio de superhéroes en esa época. No, No, ¿sí? Cuando salió efectivamente. el nuevo o el más reciente, porque no sé en qué año habrá salido, ¿existía ese concepto? Quizás no. ¿Mm? Mm, Entonces, ujú. el hecho y por eso es que insisto en que me digas ejemplos de juegos que crees que sí han funcionado y ejemplos de juegos, franquicias, slash, sí, que han Sí, funcionado y que no, Alien funciona. para poder cimentar, porque es que si no nos podemos perder en un etéreo Sí, vale. de Alien, conversación muy fuerte. Alien funciona, por ejemplo. Funciona muy Ajá, bien. ¿Mm? ok. Y hace parte de esa cultura. Ujú. ¿Cuál Pero, no? pero ten en cuenta que ahí juegan varias cosas a la vez. Yo puedo Ujú, decir que Terminator es una franquicia que también gusta, en términos generales, ¿sí? Ujú, O sea, no necesariamente por las últimas películas, nada, sino que Terminator no es una idea que a muchas personas les guste. ujú. Alguien sí tuvo éxito, pero el juego de rol de Terminator creo que casi nadie lo conoce, Exacto, por porque es ejemplo. producido por Nightfall Games, Ujú, ¿sí? Pero entonces ahí viene otro tema, ¿sí? Y es el tema de qué ha venido pasando con Free League, ¿sí? Free League empezó siendo un desconocido igual que el resto del planeta. ujú. ¿Sí? Free Sí. League era una empresa independiente que quedaba por allá en Escandinavia y no sé qué, ¿sí? Hasta que Free League sacó esta vaina, ¿sí? Hasta que sacó Ujú, Tales from the Loop. Es que Free League empezó a entrar en el radar de mucha gente. Y Tales from the Loop realmente es basado en una obra pictográfica de un artista que también es de Escandinavia, que casi nadie lo conoce, ¿sí? Que es este Simon Stalenhag. ujú. Sí, o sea, Simon Stalenhag se vino a ser conocido gracias a la serie que hizo Amazon de Tales from the Loop y en parte al juego de rol, ¿sí? Pero el juego de rol, digamos que le pegó al perro, como decimos vulgarmente, ¿sí? Porque por un lado tuvo un muy buen diseño, cogió los dibujos originales de este man que son súper llamativos, y adicionalmente se metió con esa retronostalgia que ha tenido como cierto movimiento a lo largo de todos estos años, ¿sí? Y el punto clave acá fue que lo nominaron a los Emmys, Ujú. ¿sí? Cuando nominan a los Emmys, o sea, cuando tu juego de rol se nomina a los Emmys, es cuando tú ya dices salí de pobre como diseñador de juegos. Sí, es verdad. Sí, difusión. Exacto. ¿Qué le Difusión. está pasando a los italianos de Outgunned? ¿Qué le está pasando a los Sí. italianos de Not the End? ¿Qué le está pasando a The World Anvil? ¿Sí? Ujú. Apenas esa gente logra tener un reconocimiento que los lleva a un espacio donde puede haber difusión, ahí es donde los manes empiezan a despegar. Y así fue como despegó Free League. ¿Sí? Ya después Free League, habiéndose hecho conocido por esto y que ya la gente le empezó a gustar y todo eso, se metió con la franquicia de Alien, se metió con la franquicia de Ujú. Blade Runner, que fueron unas grandes decisiones de mercadeo. Seguro, Pachito, yo creo que primero fue Alien en Free League, porque cuando yo No, iré pero por Alien no existía Tales from the Loop pero en no Free hace. League. No, sí, Tales from the Loop es previo a Alien. Porque, no, porque ellos arrancaron con Mutant Year Zero. Exacto, pero es que lo que te digo, gracias a este fue que ellos despegaron. Porque yo me acuerdo que cuando yo miré el catálogo de Free League, que fue Iki el que me lo recomendó, ellos no tenían Tales from the Loop por ahí. Claro Eso que vino sí. un poco, no, eso vino un poquito después, Pachito.
Tales from the Loop es de lo viejo de esta gente. Te lo puedo Uy, asegurar. juepucha. Por favor, a la internet, muchachos. Por favor, ahí en el chat, colaboren, no sáquenos Sí. de la duda. Es muy posible que Pachito tenga razón. Pero que yo recuerde, estás así echando cabeza dentro del catálogo de Free League, estuvo primero Alien. Pero bueno, en fin, ¿sí? Sí, lo que te digo, o sea, Tales from the Loop, o sea, creo que él ganó los Emmys. Ahorita si quieres hago la búsqueda, pero digamos que el punto al que yo voy es gracias a que ellos tuvieron ese impulso inicial de los Emmys y digamos lograron entrar al mercado masivo a toda la gente porque es que la gran mayoría de los jugadores de rol y de la gente que dirige le pone los ojos a los Emmys, bien sea porque les interesa saber qué está pasando, porque es que los Emmys está desde Dungeons and Dragons hasta la casa requete contra ultra más independiente. Ese, digamos, es como la gran ventaja de los Emmys. Pero si tú lo miras ahí, es un tema netamente de mercadeo. Porque es que yo no estoy poniéndole cuidado a qué es lo que está pasando con los juegos de rol en Europa. De hecho, cuando tú hablas con los europeos, por ejemplo, con Friki Vetusto o toda esta gente, en Europa se producen una cantidad de juegos de rol de la cual no tenemos la idea remota. Nos venimos a enterar que existen cuando ganan algo en los Emmys. Sí, cuando se vuelven como significativos y representativos, es verdad. Cuando tienen un impulso para esa masificación que, digamos, representa la cultura popular. Entonces, pero realmente... por ejemplo, que en el caso de Nightfall Games, el sistema que ellos diseñaron, el S5S, que no es que me guste mucho ese sistema, pues ese sistema no ha tenido mucho reconocimiento tampoco, ¿sí? Ellos gráficamente no son malos, pero pues no son Simon Stalenhag. Entonces, digamos que ellos no tienen ese alcance de mercado que te están dando los Emmys en un principio, pero se quedan con el alcance de mercado que tiene Kickstarter y los fans que, digamos, ya tienen como para algunas cosas. Entonces, digamos que por eso diría yo, esa es una de las razones por las cuales algunos juegos triunfan y otros juegos no triunfan. Yo te doy hoy otro ejemplo con uno de mis juegos favoritos. John Carter of Mars. Sí. Ese es otro re exótico y rarísimo. Yo sé que existe, pero... O sea, John Carter of Mars es producido por Modifius. ¿Sí? Y Modifius es los que hacen en estos momentos Duna, los que hacen Fallout. O sea, y en estos momentos Modifius está yendo de para arriba porque salió la serie de Fallout, esta gente tiene Star Trek y se movió un resto, esta gente sacó el juego de Duna cuando fueron las nuevas películas con Denis Villeneuve. Entonces estos manes van de para arriba con eso, ¿sí? Pero el asunto es que, por ejemplo, John Carter, o lo que se llama, o lo que más bien se conoce mejor como las novelas de Barsoom de Edgar Rice Burroughs, realmente, porque ese nombre de John Carter of Mars realmente es el nombre de la película que hizo Disney a comienzos de los 2000 a la que no le fue muy bien. Sí, John Carter. Pero esto es de los grandes antecedentes de la ciencia ficción moderna. Sí, es verdad. Y este juego de rol literalmente fue a su nicho, a los que realmente conocíamos, o sea, yo vine a enterarme de la existencia de John Carter con el lanzamiento de la película, ¿sí? Y resulta que esto es previo a Tarzán, que es la obra más famosa de Burroughs. Uy, pucha, eso tampoco lo sabía. Cuando tú ves John Carter of Mars, tú te das cuenta que la gran mayoría de la ciencia ficción moderna le ha plagiado algo a este señor. Genial. Una gran cantidad de cosas de Star Wars, por ejemplo. Tú ves que salen directamente de aquí. Se iba a preguntar, ¿también tiene lightsabers? ¿De dónde surgieron los lightsabers? De las espadas flamígeras de Flash Gordon. Lo único que hizo George Lucas es decir, ¿qué pasaría si en lugar de una espada que echa fuego, pongo un rayo láser? Tome su éxito. Pero realmente de ahí fue que surgieron los lightsabers. En general, Botica, lo que yo entiendo de tu cuestionamiento es que casi siempre cuando uno conoce un juego de rol es por cosas exógenas al tema del juego de rol. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre Flash Gordon y Star Wars? Que una fue más comercializada que la otra. ¿Sí? Claro. Fue muy diferente la manera como Flash Gordon le llegaba a la población de los años 40 y 50, porque realmente Flash Gordon se masificó gracias a los cómics de King Feature Syndicate,
que aparecen en los periódicos y a la radionovela de Flash Gordon. Okay. Y Flash Gordon fue popular en su época gracias a eso, ¿sí? Pero es que el asunto es que hubo una explosión generacional entre los que vieron Flash Gordon y los que fueron a ver Star Wars en un principio. Es que la cantidad de niños era muchísimo más grande. Y obviamente el descreste que fue llevar... o sea, cuando tú miras la película de Flash Gordon que se hizo a finales de los 70s versus Star Wars, bitch, Sí, no, No, y en términos de presupuesto, de un montón de cosas eran muy distintas, ¿sí? sí, no lo dudo. claro, o sea, Un flip coin distinto y nosotros seríamos amantes de Flash, del universo de Flash Gordon, no el de Star Wars. Sí. de hecho seríamos fans de Moonwalker, la película de James Bond que sacaron como competencia de Star Wars. ¿No se acuerdan de esa película donde James Bond va al espacio con un villano espacial que quería crear una civilización espacial de gente hermosa? No, ni Casi idea. nadie se acuerda de esa película de Roger Moore. Ujú. Pero si Star Wars hubiera fracasado, el éxito de taquilla de ese año en ciencia ficción hubiera sido Moonwalker. Ujú. Aquí Chris está diciendo que esa película es la peor. Moonraker, perdón, Moonraker. Moonwalker es la de Pero Michael entonces- Jackson. Moonwalker es la de Michael Jackson, sí. Sí, pero entonces fíjate que O sea, no podríamos categorizar esto en exitosos o no exitosos. Es más un asunto de nicho, conocidos. publicidad. Es que vuelve la pregunta. Es la gran pregunta que hacen todos los gurús en estos momentos de la empleabilidad. ¿Qué defines por éxito? Es verdad. ¿Qué es éxito? ¿Que vendas ¿Qué es más? éxito? Sí. Dungeons & Dragons vende un jurgo. ¿Tiene calidad? En estos días no. No, es verdad. Hay unos juegos de rol que tienen una calidad impresionante, pero no tienen ni el mercadeo, ni las ventas, ni los canales de distribución que tienen otros juegos más grandes. Es muy cierto. ¿Sí? O sea, Free League en estos momentos puede estar de para arriba y todo lo que tú quieras, pero Free League no, yo no creo que tenga ni el 10% del tamaño de Wizards of the Coast. No. Y hablas en cuanto a financieramente hablando. Okay. O sea, ni siquiera Chaosium es tan grande, ¿sí? Y Chaosium pues tiene ventas importantes, pero es que desde el momento en que los derechos de la obra de Lovecraft se hicieron completamente libres, tú ves en estos momentos que hay una explosión en el mercado de cosas basadas en Cthulhu, no producidas por Chaosium. Y mucha gente está haciendo plata con eso. Entonces, es que hay gente que tiene su nicho y es muy exitosa en su nicho. Free League. Free League es un éxito entre nosotros los fans. Yo, de por sí con eso que acaba de decir Pacho, por ejemplo, nosotros podemos inferir que a los miembros de la junta directiva de Wizards of the Coast de Hasbro no les parece exitoso Dungeons & Dragons. Claro, y a ellos no les parece exitoso Dungeons & Dragons. ¿Por qué? Porque no están teniendo los mismos niveles de ventas que tuvieron hace 10 años. 10 años. Por ejemplo, ¿sí? O el hecho de que ellos estén viendo que su estrategia puramente digital no está triunfando como ellos quieren. Es que por eso yo sigo insistiendo, Jotica, en que la pregunta puede tomarse ambiguamente, ¿sí? Yo, por ejemplo, desde que pusiste este tema, yo vengo pensando, y hay dos franquicias que a mí siempre me han encantado, pero que nadie hizo las cosas para proyectarlas y que terminaron cayendo en erratas y de otros sistemas. Estoy hablando puntualmente de Highlander. Sí, que nosotros jugamos Highlander, pero porque alguien se sentó a hacer una errata para adaptarlo a el sistema de White Wolf. Sí, todo homebrew. Y ni siquiera es White Wolf. Ya hoy en, o sea, el sistema. No, ya hoy no. Cuando era o sea, yo lo único que digo es los dioses bendigan a BJ Zanzibar. BJ Zanzibar era una página de internet a finales de los 90 y comienzos de los 2000 donde todo el que quería crear cualquier huevonada que se le ocurriera de World of Darkness la ponía. Y con eso surgieron escáneres de Madness. Highlander era mi segundo ejemplo. Precisamente. Highlander salió este juego de gárgolas. O sea, el de las gárgolas de Disney. Gárgolas de Disney que era una chimba. Hicieron hasta la adaptación de eso a World of Darkness en la página de BJ Zanzibar. Ok. En estos momentos, ¿qué es Highlander? Highlander es el suplemento de otro juego, de un juego de acción que casi nadie conoce. Y ese es el juego de rol oficial
de Highlander hoy en día. Sí, No que existe. Pero más allá de la franquicia per se, es eso, Joti, no tenemos, o sea, al final del día es lanzar una moneda y ver si, como dijo Pacho ahorita, le pegó al perro o no. Rudo. Y es que porque nosotros vemos cómics de Star Trek y no de Battlestar Galactica. Y Battlestar Galactica se transmitió en la televisión nacional a mediados de los años 80, sindicada y gratuitamente. ¿Alguien se acuerda de eso que no sean los de mi época? Creo los que no. ñoños, ni siquiera los de tu época, No. los ñoños de tu época. Exacto. Es que mira, por ejemplo, cosas como hace poquito, yo no sé si fue Modifius, otra casa, anunció que iba a sacar el Kickstarter de Luna 1999. Yo te pregunto, Juan Carlitos, ¿qué es Luna 1999? 20 contra uno que no tiene la más remota y prostituta idea. No sé, puede ser una luna del universo 1999. Era una serie de televisión de finales de los 70s, de la época de Tierra de Gigantes, Viaje al fondo del mar, los Thunderbolts y cosas similares. Esa franquicia estaba for the take. Y alguien se aventuró a sacar un juego de rol de esa vaina. ¿Qué futuro le podemos augurar? Porque hoy en día casi nadie conoce a Luna 1999 ni le interesa ese tipo de cosas. Sí. Mira que Juanito dice, ok, por aquí Chris nos habla de la batalla final. Por ejemplo, ve la batalla final, o sea, sacan un juego de rol de ve la batalla final y si lo saca Free League, tenga por seguro que lo compro, hermano. Sí. Es que esa es la cosa. Y yo lo juego. La casa cogió impulso. Entonces ya las franquicias que esa casa empieza a tomar. Claro. ¿Sí? Ya viene como con ese sello de casi de esto va a ser con bueno. ese voto de confianza que le dan los compradores y los consumidores de los productos. Exactamente, o sea, esta gente recibió el impulso de los Ennis, pero fue un impulso que afortunadamente estaba favorecido con muchas cosas alrededor. Esta gente tiene un muy buen sistema que es ese GR0 Engine, los manes le meten a la calidad, le meten a muchas cosas, y uno casi que sabe que esta gente saca productos buenos. Sí. En términos generales. No significa que en algún momento no se vayan a descachar, claro que se van a descachar. Esa es la otra cosa que conectando con lo que íbamos a, que lo que dice Davo en el chat, que Davo dice, no sé, pero por ejemplo, si X-Men hace parte de lo pop, los juegos de rol sí son bien una chafa. Los sistemas de juego de X-Men y todo eso han sido complicados. Siempre fueron complicados. Sí, nunca hubo una solución fácil, ¿no? O sea, ahorita los juegos de rol de Star Wars. O sea, ahorita está pero súper ¿cuál? El de 6. Para el nuevo juego de Marvel. El de 6 era tenaz. O sea, ahorita para el nuevo juego de Marvel salió la expansión de los X-Men y está teniendo un relativo éxito. Sí. Toca ver qué sistema tiene. Sí, porque a mí por ejemplo, vámonos a Star Wars, ¿sí? Sí. Franquicia gigantesca, tiene un músculo financiero, ha producido, ha hecho gente triple millonaria, etc, 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 etc. ¿Sí? El juego de rol nunca pegó. Nunca. El de 6 era una mamera. Luego trataron de hacer una versión de 3.5 equivalente a Dungeons and Dragons, donde uno ganaba el Force Choke como en nivel 12, porque uno como Jedi tenía niveles. ¿Sí? ¿Sí? Hace un niño, hace un Padawan que maté, no podía hacer Force Choke y ahora sí. Sí. Con los dados de colores, señor. Sí. Y ahora, por ejemplo, el que dirigió Momo acá en D20, ¿sí? Así que tengo entendido que parte de los jugadores lo odiaron por los dados y por las lanzadas y porque tocaba tratar de interpretar la lanzada de los dados. Entonces, sí, esos dados son números. O sea, eso ahoga cualquier historia que tú estés contando, ¿sí? Claro. Por ejemplo, muchos de nuestros compañeros dicen, marica, pero es que el sistema de White Wolf en Exalted era una mamera porque me tocaba lanzar 30 dados cada vez que quería saltar de un lado a otro, ¿sí? Hay gente que le aburre eso y que le pudre eso. Sí, a mí me vale 5, porque para eso estoy con dados, o si no tengo un celular que me lanza los dados, ¿sí? Eso pero hay gente que le pudre,
Sí. Tener que cargar una bolsa de dados y empezar a contar dados y empezar a sumar lo que dicen los dados. Hay gente que eso la aburre. Entonces, eso se caga la franquicia. Entonces, volviendo al caso de Star Wars, tenemos sistemas que nunca fueron compatibles, que nunca despejaron. Por ejemplo, nosotros estamos tratando de jugar por ahí con unos amigos que es basado en este sistema de 3.5. Ni siquiera hay unas hojas de personaje en línea, pero que si uno va a hacer lo que hace la hoja de personaje hace casi más de lo que dice el manual que debería hacer. Pero si uno va al manual, uno no encuentra las referencias claras de eso, ¿sí? No. Entonces casi que la hoja de personaje con la automatización que le hicieron en una página web funciona mejor que el libro, ¿sí? No. Entonces ir a buscar eso para yo tratar de jugar Star Wars, pues parce, no, pues, tengo Free League aquí al lado, pues Sí. ya, lo juego, ya, no me Sí. joda. Volviendo a ese punto, siempre he dicho, sí. esto es rol, entonces yo puedo jugar cualquier cosa en cualquier momento con cualquier sistema, ¿sí? Yo puedo coger el sistema de Dragon Bane, que es chévere, y empezar a jugar con Jedi con eso. La verdad, sí. Y no es una mala tendría idea. Sentido. Sí. Tendría sentido. Tendría sentido, sería sencillo. Y yendo precisamente a Star Wars, a mí es una de las franquicias que más me apasiona y me gusta, ¿sí? También soy un poquito detractor de lo último que ha salido, no todo lo último que ha salido es malo, pero sí en el juego de rol siempre quedé ahí como, yo jugué ese era de FASA. ¿Cuál? ¿El de Star Wars? Creo Sí. que ese era de Fantasy Flight. Fantasy, sí señor. Creo. Sí, creo que sí. O alguien por favor, no, era de FASA, es que no me acuerdo. No, FASA es el de Airdown. FASA, el primero de Star Trek fue de FASA. Primero de Star Trek. No, bueno. Recuerdo que ese sistema de 6 era tenaz. El sistema de Génesis es bueno, dice Mike, dejemos de llorar. Yo no he probado. ¿Cuál es el Génesis? Creo que es el de los dados que necesitan manual para saber si uno fue exitoso o no. Y si hay 80 complicaciones o no. Es que Star Wars recientemente tuvo versiones ahí todas y es una pugna por esos derechos, es un mierdero. Pero entonces el caso es que creo que no sé si el de los dados de colores raros es la última versión. No creo que ese es el que está hablando Mike. Ese es creo que sí. Y no sé, yo jugué el viejito y no, pues el libro bacano y todo muy bonito, con unas ilustraciones chéveres y todo, pero no. Pero mira, es que a la hora de la verdad, por ejemplo, para algunos tipos de franquicias, le hace, por ejemplo, Harry Potter o el Wizarding World, como lo llaman para limpiar a J.K. Rowling. Sí, para... por ejemplo, a los del Wizarding World, la idea de sacar un juego de rol los tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es un nicho demasiado chiquitico, los juegos de rol. Sí, o sea, el nicho que tiene Harry Potter per se no necesita de los juegos de rol. Y yo te estoy vendiendo diarios, te estoy vendiendo disfraces, te estoy vendiendo videojuegos, te estoy vendiendo chochos. Bufandas, güey. Sí, solo una bufanda original vale un billete ahí. O sea, en ese orden de ideas, yo ni para qué me desgasto en sacar un juego de rol de esa vaina. Hay montones de gente que está haciendo cosas que son parecidas. O sea, Dungeons and Dragons hizo Strixhaven, existe Kids on Brooms. O sea, realmente me vale 5. Hay otras franquicias que están tan desgastadas, caso Terminator, en que adquirirlas es muy fácil, como lo pudo hacer Nightfall Games, que es una casa súper chiquitica en Inglaterra. ¿Sí? Entonces, pues, no importa. Ya cuando tienes un poquito más de plata, como Free League en estos momentos, entonces te das el lujo de tener a Alien o de tener a Blade Runner, donde tú sabes que si le pegas a un juego de rol, le haces un muy buen compañero a esa saga, porque mucha gente de las generaciones actuales no necesariamente ha tenido una exposición a esa saga. Sí. Lo que pasó, por ejemplo, con Fallout y Modifus, volviendo a coger ese ejemplo. Casi nadie en la existencia sabía que Modifius tenía un juego de rol de Fallout y todo el mundo jugaba el videojuego. Hasta que llegó la serie en Amazon, ese juego hizo ¡puf! Se pegó una disparada, sí, claro.
Es como la viralización de los videos en YouTube. De repente se empezó a rotar y estalló. Sí. ¿Sí? Bueno, en cualquier red social actualmente. Sí. Pero es que ahí va otro punto que quería también tocar, que es no necesariamente la temática del tema de la franquicia hace que sea automática buena o no para un juego de rol. ¿Sí? Volviendo a tu punto de Star Trek hace un rato. Tú decías, yo no me sentaría en la cabina del capitán de Star Trek. Me aburro. Si tú haces un juego de Star Trek con un poquito de manejo tipo Cthulhu, en donde estás investigando, creo que la podías totear. Eso me llamaría más la atención. Que por Es ejemplo, que eso es Star Trek, ese es el uno de punto. los La éxitos que ha tenido. franquicia, la historia, o sea, Star Trek porque es interesante, por el choque de culturas y la interpretación de cada especie le da las cosas, ¿sí? Es como, entonces, en mi planeta se hace así y en el suyo así, usted es un bárbaro, ¿sí? Ahora, ¿cómo arreglamos para no matarnos o matémonos, ¿sí? Porque el Eso juego es de rol, pero porque el juego de rol de Star Trek no es tan movido. Pasa de lo mismo nuevo. que con el de Pero, Star Wars. por ejemplo, tu afirmación es relativa, porque Modifius ya sacó la segunda edición de Star Trek. Ok. Eso no me Hay dice una que les está segunda yendo edición. mal. Les está yendo bastante bien. Y ellos han sacado la expansión basada en la serie original, la expansión basada en Next Generation, la expansión basada en Deep Space Nine. Y no les ha ido mal. No les ha ido mal. O sea, ellos tienen su nicho de trekkies a los cuales les gusta jugar esa vaina. Y cuando tú miras Star Trek como franquicia, tiene una posibilidad de hacer la cantidad de tipos de aventuras que a ti se te venga la regalada. Solo con exploración espacial puedes hacer las guerras contra los romulanos o contra los Klingons. Es que si tú la sabes hacer, puede ser muy bacano. Es que a mí Star Trek, la franquicia de Star Trek, a mí me gusta. O sea, a mí no, yo no digo, qué aburrido Star Trek. No, a mí me gusta Star Trek, pero en el juego de rol yo digo... Pero es que, Jota, es porque estás pensando en la serie, y la serie está hecho como un medio de difusión distinto. Claro, ¿sí? claro. Si tú estás jugando con un party, con tus amigos, como un grupo de exploración al planeta, el primer capítulo con el Capitán Pike, ¿sí? Que ni siquiera era Kirk, sino Pike, ¿sí? Que llega a un planeta y de repente lo secuestran unas cosas y después lo ponen en una jaula con una de la misma especie para que se reproduzcan. Es como, mierda, ¿cómo me vuelo? ¿Qué hace el resto del party? ¿Cómo entran? ¿Quiénes son estos manes? ¿Realmente qué es lo que quieren? ¿Sí? Si tú haces toda esa búsqueda investigativa jugando, inclusive, por ejemplo, me acuerdo una vez que yo no estaba jugando, pero sí vi a Pacho dirigir Nephilim con un grupo de gente. Con el coreano, Tony el coreano y Pumba. Sí. No, es Parce, sí, muy viejo. Hace mucho tiempo. Atrás. Pero entonces, lo chistoso es que estaban en un pueblo en la mitad de la nada en Estados Unidos, como varados, y empezaron a ver disparidades entre lo que estaban viviendo y lo que lo que supuestamente esperarían. Entonces hacían preguntas como, venga, voy a hacer una llamada. No, es que el teléfono solo es de dial, de marcado, ¿sí? Disco. Ok, pero entonces, no, espere, pero entonces toca echarle moneda, sí. Oiga, pero espere un momento, le miro la fecha a la moneda. No, es que la moneda dice la fecha de 1800 no sé qué. ¿1800? Entonces, imagínate ese tipo de investigación en el contexto de Star Trek. Sí, claro. Sí. Que es completamente distinto a la serie. O sea, no te voy más lejos. ¿Qué ha hecho Modifius con Star Trek? Literalmente lo mismo que lo mismo que acabó de hacer Free League con Alien cuando sacó Building Better Worlds. ¿Sí? ¿Qué hizo Free League con Building Better Worlds? Es decir, salgámonos simplemente de la historia donde sí, tú te vas a encontrar el alien te come, porque si sigues jugando lo mismo todas las veces te vas a aburrir. ¿Sí? Entonces esta gente decidió sacar un accesorio donde tú haces exploración espacial, tiene intriga política, tiene comercio espacial, o sea, con el Building Better Worlds tú puedes hacer una gran cantidad de historias de sci-fi donde lo menos que te importa es encontrarte un alien. Es verdad.
Es Jota, un golazo. Muy chévere. Pacho lo dijo hace un ratico, la relación libro, entre total. Klingons, Romulans y la Federación, ahí tienes N No, cantidad pues de capítulos suena. al estilo Game of Thrones. Sí, claro. ¿Sí? Sí, Es uno más, puede llegar. ni siquiera juegues con la Federación, juega solo con los Klingon, Ujú. que tienen su propio lenguaje. Sí. Puedes hacer una campaña solo con los Klingons. Al Pero estilo la- Game of Thrones. Y ya, la toteaste. Pero con la condición que Pura todos deben intriga saber política. Klingon. Entonces, pero, Sí, la ¿sabes de hablar condición. JavaScript igual que Klingon? Sí, la condición es que todos los jugadores deben saber De que hablar ustedes Klingon. saben cuál puede ser apunte, de dónde sale. Speak JavaScript as well as Klingon. Entonces, vea, entonces sí, Yo quiero responder, o sea, yo quiero entonces tomar. esta cultura pop, sí, toda esta cultura popular que ha llevado a la masificación de los juegos de rol, entonces realmente es más un asunto de gustos y de publicidad, digámoslo así, mercadeo, de saberse mover, pero no, porque hay sistemas que fallan, ¿no? Pero es que es suerte, Jota. Es que hay un montón De cosas, ¿no? ruido alrededor Sí, que no porque deja de determinar como es esto y esto. No. Son ¿Sabes qué? muchas cosas chiquitas que se mezclaron en un momento dado el tiempo. sí, hay muchas ¿Sí? vertientes en todo esto, y es muy difícil porque es que sí, me pucha, no. Por ejemplo, déjame te pongo un ejemplo. Yo ahorita que estoy viendo un anime, y qué pena le pongo las comillas, ¿sí? Se llama, creo que está pegando muy duro, ya está al aire la segunda temporada y se llama Solo Leveling, ¿sí? Marica, esta semana salió un capítulo que la reventó, eso fue, marica, en fin, el hecho es que resulta que no es japonés, es coreano, es un Sí, manga. he escuchado esa polémica. Resulta que ya el manga se ha masificado tanto y se ha extendido tanto que ya otras personas y seres que no pertenecen a esa cultura están empezando a hacer mejor manga que el que hacen los japoneses. Simón Bolívar, el héroe. Hay cosas de cosas. Ahí para que busques, Dani, Simón Bolívar, el héroe. El primer anime en No, Colombia. yo sé de qué hablas, pero voy a ignorar el comentario. Pero Jotica, no vayamos más lejos que eso, ¿sí? Una de las estatuas de arte popular más costosas del mundo, que literalmente es una muñequita casi versión chibi que está cogiendo los senos y se los está exprimiendo y hace un círculo de leche materna alrededor de ella, ¿sí? Que vale un cojonal de plata. O sea, esa estatuilla se vendió por todo lo que tú quieras. La hizo un neoyorquino. Ah, no jodas. ¿Mm? En estos momentos tú ves una gran cantidad de todos esos cursos que tienen que ver con diseño, entre comillas, por internet, y tú ves una gran cantidad de dibujantes de manga que son españolas y colombianas. Uh-huh. Sí, no lo dudo. Pero es que, Jota, nosotros a los 14 años íbamos a la feria del libro a comprar libros de cómo dibujar manga. Ahora, Sí. lo que pasa es que ahora son cursos en línea. Uh-huh. La única diferencia, ya no son libros físicos, sino cursos en línea. Sí, sí, sí. Entonces, esa cultura evoluciona muy rápido y eso hace que las franquicias peguen o no peguen. Ya. Hace 10 años que uno pensar que un coreano la iba a sacar del estadio haciendo un anime, weón. Sí, sí, es verdad. Yo quiero coger una pregunta que se quedó en el chat, que fue una pregunta que hizo Inita, que es bien interesante, el tema de la retronostalgia. Sí, ahí con Porque digamos Things. que dentro de la cultura popular, ese tema de la retronostalgia ha dado montones de cosas de que hablar, y en los juegos de rol no es distinto. Inita dice que la retronostalgia viene con Stranger Things, ¿será cierto? Yo Yo creo que viene con la edad, Inita. Viene con la edad de cada uno y empieza pero mira, a por llorar. ejemplo, una cosa con Stranger Things. Si Stranger Things solamente nos gustara a los que vivimos en los 80s o tocamos en los 80s, yo creo que no tendría el éxito que tuvo. Realmente. Indudablemente. Porque yo tengo unos sobrinos de 14 años que no tienen la más remota idea de cómo fueron los años 80 y viven fascinados con Stranger Things. O sea, para ellos Stranger Things es uff. ¿Por qué? Porque es una historia buena.
Es una historia que Sí, te está bien. contaron bien. Está bien ¿sí? contada, de acuerdo. Y adicionalmente que los directores cogieron muchísimas escenas de Stranger Things y básicamente son un calco de escenas famosas de otras películas de los años 80, Sí. que ellos lo hacen como si fuera una especie de homenaje. Sí, ¿sí? es Pero toda lo la que están haciendo es intención. contar una Sí. buena historia y tienes una plataforma supermasiva que se llama Netflix. Es cierto, sí, sí, sí. Uy, uy, uy. Se popularizó con Stranger Things, dice por aquí Chris. Pero pues, por ejemplo, o sea, ¿de qué es Marvel? O sea, es que una cosa que ya inclusive en algún momento habíamos hablado con Sebas, cuando empezó el MCU y empezó con Iron Man, ¿sí? ¿Quiénes en Colombia tuvimos un cómic en la mano de Iron Man? Yo los cuento con las manos, ¿sí? Y no era yo. O sea, realmente de las pocas personas que yo Sebas tiene uno. sabía que tenía cómics de Iron Man, era Sebas. Sí. Yo sabía que existía Iron Man gracias a esas caricaturas re viejas de los años 60 que eran con la imagen fija, y sabía que existía Iron Man, sabía que uno de los enemigos de Iron Man era Cráneo Rojo. En algún momento en algún cómic había visto que un enemigo de él era el Mandarín, pero ¿quién era Iron Man? Yo no tenía la más remota idea. Y cuando empezó el MCU, Iron Man. Y yo creo que la gran parte del mundo se preguntaba, ¿y quién diablos es este? Si me dejan hacer un comentario, a mí, cuando salió la película de Iron Man, a mí ese Tony Stark me parecía rechimbo. Me parecía muy pelele. Sí. ¿Por qué? Porque el Tony Stark de los cómics de esa época, no sé si ha cambiado, era un borracho de mierda que sufría y que estaba que se moría. Sí, no era sí tenía el elemento pedante, pero también tenía un nivel de sufrimiento grandísimo. Había cómics que eran súper oscuros del man ahogándose en whisky uno tras otro. Así, estamos hablando de cómics. O sea, uno de los orígenes de la novela gráfica moderna fue toda la saga del demonio en la botella de Iron Man. O sea, para la gran mayoría de las personas, por eso fue uno de los grandes hits de los cómics, ¿sí? Porque realmente estaba mostrando un Tony Stark que era un alcohólico. Era la primera vez que un superhéroe tenía un defecto de semejante magnitud. Ya fue a rehabilitación, dice Mike. No, el Tony Stark de Downey es muy bonachón comparado al de los cómics de esa época. Sí, indudablemente sí. No significa que lo hace mal, simplemente es No, diferente. es otra versión de Tony Stark. Sí, es otra versión de Stark, pero sí, sí, sí. Mm. Y yo sí tuve la fortuna de ver esos cómics de Cevitas y uff, chévere, pero es cierto, sobre todo que en mi caso particular venía acostumbrado a Adam West con Batman, ¿no? Y claro, me encantaba Batman en la tele y eso me llevó a comprar los cómics de Batman. Y para mí mi superhéroe favorito es Batman, por encima de cualquier otro de todos los mundos se verá. Pero, por ejemplo, o sea, el salto del Batman de Tim Burton al Batman de Christopher Nolan, no, sí, no. Es un salto enorme. Sí, o sea, bien dicen que Batman es de los grandes superhéroes en una cosa estilo Pacho. En la historia de la mírenla ahí. Con la etiqueta de precio de la francesa. El precio de la francesa. 15,000 pesos. Y el año del 94. Uy, eso te costó mucha plata. Pero porque ese es del cómic gringo. Si tú te acuerdas, acá en Colombia existían las versiones de Editora 5, Editorial Novaro y todas esas que vendían en Cafami, digamos, como en una especie de superficies, que no tenían el mismo formato, sino que eran muchísimo más chiquiticas, pero se difundían muchísimas más. Pero y que siempre... un cómic norteamericano como tal, obviamente pagabas el triple del precio en la librería francesa. Y me acuerdo que esas editoriales siempre había una página que las planchas de color venían desfasadas. Siempre había una paginita que estaba mal puesto el color. Sí, 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 claro. Pero entonces, pucha, es que sí. Y entonces, podríamos hablar que los juegos de rol hacen parte de la cultura pop.
No, claro, o sea, es que o sea, los juegos de rol son hijos de la cultura popular. O sea, yo me voy a esto. O sea, ¿de dónde salieron los juegos de rol? Véalo, amigo. Sí, exacto. Del Señor de los Anillos. Y no solamente del Señor de los Anillos, de los Wargames. Y ambos no tenían nada que ver con la cultura popular. O sea, el Señor de los Anillos se vino a popularizar bastante, o fue el comienzo de su popularización, si mal no estoy, con la película animada de 1977, que fue un fracaso. Pero antes de eso, el Señor de los Anillos era una cosa que pertenecía a otro reino. Primero se popularizó Murok, por ejemplo, y las historias de Conan el Bárbaro. Todas esas historias se masificaron primero antes que el Señor de los Anillos. Pero gracias a que Gygax, Arneson y todo ese tipo de gente cogieron su pasión por los wargames y se fueron de muy gomelos con este tipo, con Tolkien, y fue que tenemos a Dungeons and Dragons. Pero Dungeons and Dragons es un producto del 74. Sí, sí, no es Estamos hablando de que la cultura pop en general empieza a originarse desde la revolución industrial. O sea, yo había traído, por ejemplo, acá otros puntos de fenómenos pop masivos que uno dice, ¿y de ahí qué? Por ejemplo, las aventuras del Barón de Munchausen. El juego de rol prácticamente pasó desconocido y sin pena ni gloria y existe. No tenía ni idea que había un juego de rol de eso. No sabía que existía. El juego de rol de las aventuras del Barón de Munchausen existen y pasó sin pena ni gloria. Wow. ¿De dónde creen que nacieron las aventuras las historias de aventuras, señores? De las minas del rey Salomón de Henry Rider Haggard. ¿De dónde creen que salió Indiana Jones? Indiana Jones es una imitación y reconocido. Indiana Jones es una vulgar imitación de Alan Quatermain, el protagonista de este libro. Esa idea de viajar un sitio un montón de largo para llegar a una reina muy antigua y encontrarse un tesoro, adivine de dónde salió. ¿Ciencia ficción? Amigos, de la Tierra a la Luna de Julio Verne. Me gustan otros de Julio Verne. Es que de ahí se origina la ciencia ficción. Y juegos de rol supuestamente existen de estas cosas. Y Alan Quatermain Rules, dice por aquí Chris. Sí. Alan Quatermain, sí, ahí sí. Entonces digamos que los juegos de rol, los juegos de rol son un producto de la cultura popular. Es que todo lo que tú encuentres en un juego de rol es, o sea, para que tú mires la relación, mira nada más World of Darkness, ¿sí? ¿Qué es World of Darkness? World of Darkness es literalmente el hijo del Goth Angst que se masificó en los años 90. Porque realmente el Goth empezó a finales de los 70s, cuando tú miras Bauhaus, Cabaret, Voltaire y todo ese tipo de cosas. Pero entonces toda esa noción del Goth y toda esa idea que lo rodeó de lo ruinoso, de la lectura de Edgar Allan Poe y bla, y el vampiro no sé qué, por fin funcionó en los años 90 cuando alguien dijo, ¿y qué pasa si yo quiero jugar con un vampiro? Y no me pasa como en Ravenloft, que cuando me convierto en un vampiro el DM me coge la hoja y se adueña de ella. ¡Boom! Sí. ¡Qué cabezazo! Y le pones un sistema que en esa época era como wow, o sea, un sistema donde todos los stats son de 1 a 5 y eso es súper fácil. Marica, maravilloso. Y realmente el viejo World of Darkness que nosotros conocemos es un hijo del Goth Angst de los años 90. Esa vaina después fue en declive, pero a partir de ahí tienes Inframundo, Vampire Diaries, Twilight y similares. ¿Sí? Y después de que eso empieza a masificarse, ¿qué tienes? Vampire quinta edición. Es que todo lo que somos los humanos está sustentado en los humanos anteriores, ¿sí? Entonces, por eso... Sí, claro. Sí. Sí, nosotros somos la acumulación de experiencias, de conocimientos, sí, de generaciones anteriores, sí, eso sí, de acuerdo. La tradición oral, todo ese tipo de cosas. Todo lo que pasó de ser tradición oral a ser tradición escrita y luego tradición digital. Sí. Quizás ese es en el punto en el que estamos ahorita, ¿sí? Entonces, bueno, ya me iba a meter en política, dejé así, ¿no? Dejémoslo ahí. Los juegos de rol. Sí, los juegos de rol. Debe haber un juego de rol de hacer política. Creo que sí. Hay varios. Creo que sí. De hecho, hay un juego indie donde uno juega en una sociedad súper anarquista que tiene que... O sea, es que inclusive juegos que uno dice... Cualquier juego basado en el cyberpunk, por ejemplo.
Al final de Cyberpunk. cuentas, ¿qué es el cyberpunk? El cyberpunk es una crisis al capitalismo de comienzos de los 80. Voy a hablar de Cyberpunk ¿Sí? porque me La parece ultra muy... mega corporativización de la sociedad, los estados-nación reducidos a su mínima expresión, todo eso es el cyberpunk. Y pues a partir de ahí, entonces tú tienes Cyberpunk 2077, Cyberpunk Red y todas las derivaciones del cyberpunk. Que después tú le hagas como mayor énfasis, ay, sí, a la historia corporativa. O sea, tienes hasta Shadowrun. Que me parece que... ¿qué pasaría si jugáramos Cyberpunk, pero lo mezclamos con Dungeons and Dragons? Sí, yo quería hablar de Cyberpunk porque sí me parece que es un juego que condensa esa cultura pop, pero así, súper, súper, todo en un mundo futurista. Me parece muy, muy interesante. Pero ahí yo sí me voy a ir político. Voy a coger un par de comentarios de mi queridísimo amigo el profesor Dungeon Master, que yo sé que Sebas también lo ve y somos fanáticos del hombre, ¿sí? Cuando tú miras el cyberpunk moderno, tú tienes mucho del cyber, pero poco del punk. Honestamente hablando. O sea, la diferencia entre Cyberpunk Red como juego de rol versus el Cyberpunk 2077, que nosotros vimos en nuestra época, es completa. ¿Sí? No en el sistema, eso es aparte, en el sentido de que Cyberpunk Red te hace muchísimo más énfasis en la vida baja y todo ese tipo de cosas, pero todo ese aspecto político que está inmiscuido dentro de la noción del Cyberpunk, eso se quedó. Simplemente se quedó como la parte de cyber, y entonces la parte que pasa con los mega implantes, y entonces tú tienes series de anime como, de anime entre comillas, como Netrunners, creo que se llama la que está en Netflix. Te hacen mucho hincapié en los runs, en el equipo, en la vaina, pero no, digamos, en todo ese mega mierdero de la Arasaka y ese tipo de cosas. Es lo bacano, es lo más bacano. El profesor Dungeon Master con un comentario, pero así fino, que le hizo a Dungeons and Dragons 2024. Dijo, Dungeons and Dragons 2024 no tiene razas, no tiene ni siquiera ancestries, no tiene nada de eso. Lo que tiene es una gran cantidad de opciones de humanos variantes. Ok. Cuando tú cogiste esos modificadores iniciales y se lo pusiste a un oficio y realmente la raza no tiene nada más que 2 o 3 cosas que no tienen nada que ver con que tenga algún otro tipo como de fenotipo especial, tú lo que hiciste fue crear un montón de humanos variantes. Entonces tienes un humano variante que se llama elfo, un humano variante que se llama enano, un humano variante que se llama tiefling. Un humano variante que se llama orco, por eso los orcos ya no están en el Monstruos Manual, Jotica, precisamente es por eso. Ok. Sí. Porque pasa lo mismo que pasó en Rings of Power, ¿sí? Ay, somos orcos, no ataquemos. Yo tengo a mi mamá, a mi esposa y mi hijita orca. Es la humanización de estas cosas les quita la naturaleza, entonces son más humanos. Yo ahí recojo entonces el comentario que hace Teodoro Adorno sobre la cultura pop. ¿Sí? La cultura pop, en términos generales, se encarga de unificar muchas cosas que antes eran criterios diferenciables. ¿Y lo hace para qué? Para que sea más fácil de consumir masivamente. Más fácil de adquirir. Claro. Como consecuencia de... mira. O sea, es un resultado de... No es que la cultura pop, no como un ente, sino como un imaginario conceptual. Sí. O sea, él lo ve más en el sentido de que hay ciertos grupos que están cogiendo estas ideas y precisamente las aplanan, las masticas y las hacen de consumo masivo. Y un gran ejemplo en ese caso, por ejemplo, son los cuentos de hadas versión Disney. Cuando tú miras los cuentos de hada versión los hermanos Grimm tal cual como eran, ¿qué hicieron los hermanos Grimm? Los hermanos Grimm literalmente se fueron casa por casa, de pueblo en pueblo, en Alemania en 1800 y punta, ¿sí? A recoger las tradiciones orales populares que tenían las abuelas y las madres para enseñarles a sus hijos lo caótico que es el mundo. Porque el cuento de hadas funge en su función primaria como una forma de darle a entender a los niños que el mundo es injusto, que el mundo es caótico. Y que el mundo es malvado, Si te comportas bien, ganas. Exacto. Que existen ladinos que ganan,
que hay muchas reglas Sí. que tú no vas a entender, pero que vas a tener que funcionar de acuerdo a esas reglas, así no las entiendas. Sí. ¿Sí? Esa es la función primaria de los cuentos de hadas. Ujú. Pero a alguien se le ocurrió, pero los primeros culpables ahí fueron los propios hermanos Grimm, porque ellos, cuando se dieron cuenta que sus primeros cuentos o la primera versión de sus cuentos tuvo tanto éxito para los niños, pero que realmente partes de las historias eran verdaderamente creepy. Sí, muy chévere. O sea, realmente lo que le hizo Blancanieves a la madrastra, La madrastra. el príncipe azul, wow, wow. Sí, sí. La señora de una forma muy chévere. ¿Qué hizo mi amigo Disney? Mi amigo Disney fue un paso más allá y los volvió unas fábulas muy morales, bien limpias de muchos de esos elementos que venían atrás. Eso es precisamente lo que critica Teodoro Adorno. ¿Sí? En el sentido en que más vamos llevando esto a la masificación de la cultura popular, más le vamos quitando rasgos distintivos. Entonces, por ejemplo, podemos ir al tráiler de los Thunderbolts. Gracias, eso también lo quería coger. ¿Sí? ¿Quiénes eran los cómics de los Thunderbolts? ¿Quiénes eran los Thunderbolts? Los Thunderbolts eran todos los villanos, ¿sí? Que durante la guerra que hubo Civil War, de la que ya conocimos, en que Capitán América se enfrenta por un tema bastante político, ¿sí? Y muy importante políticamente, ¿sí? Existe un grupo donde los villanos dicen, mientras estos tontos están peleando por sus supuestos derechos, ¿sí? Nosotros vamos a organizarnos para yo hacer lo que se me venga en gana. Y Norman Osborn, ¿sí? El viejo villano de Spider-Man, que era el Duende Verde, se encarga de organizar una fuerza paramilitar hecha de villanos que le dan la jeta a los superhéroes amparada en la ley. Eso es bastante político. Aquí simplemente vamos a coger al grupo de perdedores y los vamos a enfrentar a Sentry porque se nos dio la gana. Y vamos a ver qué tal sacan a Sentry. Entonces sí me daba piedra porque Sentry es una chinga. Sentry es un personajazo. Es la mejor versión de Superman que ha hecho Marvel. Yo quiero conectar todo lo que estamos diciendo con algo que decía Juanito, que es como, pero ¿creen que se puede hablar hoy en día del pop, de algo pop en identidad? Cuando ya los medios son los que dicen lo que hay que ver. Si lo conectamos a la originalidad de las cosas, nada de lo que hacen los humanos es original. Es original. Nada, porque todo está basado en el lenguaje y la interpretación y en la parametrización de las ideas. Bien dicen que después de la Ilíada y la Odisea no se ha escrito nada nuevo en la historia de la humanidad. Es más, Antonio Gaudí define la originalidad como el principio básico de regresar al origen de las cosas, no a ser creativo. Eso es otra cosa. Es bien interesante eso también. Obviamente es un análisis artístico y todo, pero sí, la originalidad es regresar al origen. Moderno que lo dice muy claramente. Los malos artistas copian, los buenos artistas roban. Sí, y por eso Austin Kleon escribió un gran libro que se lo recomiendo, que se llama Roba como un artista. Pueden leer y conseguir. No es solamente para diseñadores artistas, eso les va a servir para toda la vida. Es una maravilla de libro. Es bien chévere. Sí. Es bien bacano. Roba como un artista, recomendado, de Austin Kleon, ahí botándole publicidad a Austin Kleon, que lo escribió cuando tenía como 21 años, o sea, era muy joven cuando lo escribió y el libro es muy bacano de leer, súper recomendado. Sí. Entonces, Jotica, haciendo un poquito de wrap up, teniendo en cuenta la hora. Ya empezando a cerrar aquí, porque si ven, pucha, aquí, miren, ya se me pasó el tiempo aquí, uno puede quedarse hablando de esto un montón. ¿Qué te pareció? Danos tu punto de vista. ¿Qué sacas de esta conversación? Dado que te hiciste la pregunta, quiero que nos des la conclusión. Me agrada darme cuenta que tenía un concepto, no sé si concepto o como preconcepción. Como una preconcepción, sí, sobre por qué fracasaban unos o no fracasaban otros juegos de rol respecto a la cultura pop o franquicias, por ejemplo. Ya analizándolo desde ese punto de vista, entonces no hay un asunto de fracasos, no hay un asunto de éxito o no éxito, sino es un asunto de nicho, es un asunto de gusto, es un asunto de mercado, es un asunto de consumo. Y Dragonbane, yo no tenía ni idea que eso existía al mismo tiempo que Dungeons and Dragons.
pero como existiera ya en Escandinavia, en donde el medio de difusión pues era ya local, ¿sí? Con sus historias y sus cositas, pues uno no sabía nada de eso. Ahora que lo dirijo y lo juego, digo, wow, qué maravilla, qué gran juego, qué juego tan bonito. ¿Mm? Pero entonces, porque detrás hay una casa que ha venido teniendo éxito, que está respaldada, sí, que hay unos premios detrás, que hay unas nominaciones, que hay un impulso comercial detrás de esto, entonces ya, ahí ya la cosa cambia. Sí, total, Interesante, total. ¿Qué interesante. hacen un grupo de huevones, cuarentones, cincuentones colombianos jugando un juego Ujú. de rol sueco sobre fábulas y aventuras suecas? Ujú. Y Es lo ninguno de que alguna nosotros vez. es lo suficientemente pálido como para decir, es que también mi abuelo fue sueco. No, ninguno. De O sea, pronto, yo no sé Pachito. si a ustedes, por ejemplo, les pasó, pero uno a veces estaba tan acostumbrado a ver tantas cosas relacionadas con Estados Unidos y Estados Unidos y Estados Unidos, que es que todo lo que pasaba, pasaba en Nueva York. Cuando Galactus llega a la Tierra, ¿a dónde llega? A Nueva Nueva York. York. Cuando ocurre la gran oleada que va a destruir América, ¿por dónde empieza? Por la Estatua de la Libertad. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces uno ni se imaginaba, o sea, ni siquiera uno se imaginaba historias sobre Bogotá. Como Bogotá, qué sitio tan aburrido, el sitio más movido del mundo es Nueva York. Vaya usted a Nueva York y se dará cuenta que Nueva York es un sitio bien aburrido. O sea, cuando llega Sí, sí. Freely y dice, oigan, vengan, les tenemos unas aventuras en Uppsala en el siglo XIX. El siglo XIX no solo era Londres, a carajo. Ujú. Sí, sí, Nos sí, sí. sirve a todos para también empezar a expandir nuestras mentes. Pero, por ejemplo, me voy a ir otra vez polémico. Si no fuera por la polémica que se desató por Emilia Pérez respecto a los Oscars, esa película hubiera pasado de agache por Netflix. De agache. Nadie hubiera sabido de la existencia de esa película si no es por los Oscars. Y en estos momentos todo el mundo está yendo a verla por la polémica que sea. Sí, independientemente de si es buena Pero o mala. gracias a los Oscars fue que recibió la visión que tuvo que tener. O sea, para eso funcionan esos premios. Igual funciona con los Emmys. Ujú. Sí, funciona exactamente igual. Sí, Como lo decíamos antes, es lanzar una moneda, ¿sí? sí. ¿Cuántas otras películas no tratan temáticas similares con otros ángulos, con otras cosas, y ni siquiera sonaron? Sí. Vieron de largo. O algunas que son referentes, ¿sí? Ujú. Es lance monedas es lo entrópico de la existencia y de la interacción de las cosas, ¿sí? Ujú. Bueno, hay que animarse a sacar nuestro propio juego de rol. A ver cómo. Uy, no, qué camello, weón. ¿Y por qué no, Nan? Hay juegos de rol de una sola página. Bien por ellos, weón. Bien por O ellos. sea, digamos que ha habido muchas cosas muy interesantes de las propuestas indies en general. Esto también es como Ujú, una discusión larga que hemos tenido también con JP y con Camilo ujú. y con otra gente, que eso digamos ya es otro cuento y eso ya es otra historia. Cuando tú miras la mayoría de esos juegos de rol de una sola página, lo que te están ofreciendo es un sistema para hacer cosas muy cortas. Ujú. Ujú. Sí, sí, ¿Sí? Pero exacto. no te están ofreciendo ni un trasfondo, ni un background, ni un lore, ni nada de eso. Y de No. hecho es algo que estábamos discutiendo de que la oferta de juegos de rol innovadores, entre comillas, es bien curiosa. A mí me parece que, por ejemplo, últimamente han habido más juegos de franquicia que propuestas verdaderamente nuevas, porque tú estás viendo el juego de rol basado en las novelas de Brandon Sanderson, el Ujú, juego de rol basado en las novelas de N.K. Jemisin, ujú. estás viendo el juego de rol basado en Duna, el juego de rol basado en Star Trek, pero Ujú. propuestas que tú digas nuevas, super indie, super nicho, superado, eso que uno tiene que poner a hacer scrolling en Kickstarter para poderlas Pero ver. es que es muy Ujú. difícil, Pacho, Es porque va difícil, ¿no? precisamente lo que preguntaba Davo hace un rato, y es, ¿qué es un juego de rol? ¿Sí? Es un sistema de parametrización tanto de acciones de combate como de interacción entre seres. Sí. Es un sistema de parametrización, que tú le puedes o no Sí. adjuntar novelas e historias, sí. Si al fin y al cabo hay una métrica, ¿no?
Sí, pero es que esa Esa es es la la burla parte, que por tiene ejemplo, todo el mundo de Dungeons and Dragons cuando dice, pero yo debería poder atacar en este momento, ¿por qué estamos quietos? ¿Cómo así que usted no ha actuado? Porque es una parametrización. sí, marica, o sea, el juego por turnos es así Si como, no volvemos a jugar policías y ladrones cuando teníamos 6 años, eso, sí, ay, marica, yo lo toqué, usted perdió. No, usted no me tocó. Sí, exacto, ¿Sí? sí, sí, ¿Y sí. quién decide? Nadie, porque no hay jueces, no hay parámetros, no hay nada. ¿Sí? Ujú. pero digamos que es también una discusión que yo tenía. Yo voy más al punto de la oferta narrativa. Digamos que en No, cuanto a sistemas, no, Ah, no, precisamente yo estoy claro. un poquito de tu lado en términos de que innovar es muy, muy, muy difícil. Muy jodido. Sí. En yo esto, diría en Entonces, palabras de Juan Carlos Martínez, en estos momentos, hoy en día, curiosamente, nadie sabe robar ideas. mm, Muy sí, pocos saben saben. robar ideas. Las copian. Saben Las copiarlas. copian. Exacto. Es que hacer, Copian ideas. sí, No es que las hacer roban. control C, control V es fácil, pero robarlas de verdad es. Lean el libro. Sí. Para que vean que el Después término hablamos robar. puntualmente del libro, que el libro tiene unas ideas bien interesantes Sí, a ese respecto, pero es bien interesante. sí. Es bien interesante. O sea, yo por eso digo que parte de la crisis de Dungeons and Dragons del día de hoy es la fantasía vainilla, que todo está lleno de fantasía vainilla. O sea, Daggerheart. For fuck's sake, no, qué despropósito. Pachito no lo supero. no, es que por eso tampoco uno debe molestarse con eso, Pacho, porque es que Pero, todo es la misma vaina. Simplemente es, le pegó o no le pegó al nicho. Tú mismo lo dijiste antes, ¿sí? Sí, Y Daggerheart tiene su nicho. Y sí. ellos están felices allá con su sistema. la verdad es que sí. O sea, uno Ah, dice, sí, eso era poder ser un disruptor del mercado gigantesco, pero pues no lo fuera. ¿Dónde Como putas otra gente está? está súper contenta con Pathfinder revisado segunda edición. ¿Y dónde está Conan? ¿A en cuál el Conan? MMO que hicieron hace unos 10 años, en muchos medios, Mike. Muchos No, medios. pero el juego de rol, creo que ya ¿Sí existe? Modifius dijo no lo produzco más, igual que John Carter of Mars. John Ya Carter of no. Mars también Modifius dijo hasta aquí llegó esta línea. Lo mismo, por ejemplo, creo que Free League con Tales from the Loop ya dijo, esta línea Hasta aquí llegó hasta aquí. vamos. Ujú. Chao. O sea, esta gente, digamos que no es, o sea, está sacando como accesorios, cosas muy puntuales, muy esparcidas, digamos, como durante un periodo de tiempo, y cuando ellos ya se dan cuenta que la idea como que no está calando mucho, move over. Sí. Es que Vamos por con eso les otro. digo, no, por ejemplo, y esto puede que no le guste a mucha gente y es una opinión personal. Free League puede Sí, que no esté lejos de comportarse como se comporta Hasbro. Tal cual. sí, claro. Sí, O sea, sí, mucha gente Pueden se estar queda a de 2, que 3 pasos de puede decir, estar a empiezo nada. a sacar accesorios, me compraron mis miniaturas de Alien, pues saquemos más. Exacto. Uy, iba a eso, a lo de ¿no? Alien. Y ellos en estos momentos están haciendo un gran Sí. testeo del mercado, porque la Ujú. gran mayoría de la gente se pregunta, esta gente ya tiene el músculo financiero para sacar un accesorio por sí mismo, pero si ustedes ven, nunca lo hacen. No, Siempre que lo van a decía sacar un Camilo accesorio de lo Rol mandan en por un Casa. Kickstarter. ¿Para Siempre lo qué? van a Para mandar. medir Camilo el de Rol aceite en de cómo Casa está lo el decía. mercado. Ujú. ¿Para qué arriesgo mis bienes y mi capital Ujú. si puedo sacar la chorrada que sea lo más pilo o sea lo más mediocre? Y si lo vende, bien, y recupero mi plata, gano plata, no Exacto. recupero, Sí, La gano claro. gente plata. financia lo que quiere comprar de la producción. Y yo Ajá. simplemente después me quedo con la idea listo, saco unos poquitos que tengo en stock por si acaso los sigo vendiendo y a la gente le interesa. En el Ujú. momento en que se caiga la venta, chao al amigo y vámonos con otra vaina. Sí, Ujú. Es siempre. decisión ejecutiva empresarial. Y está bien tomada. Yo no Y lo dudo. después puedo Sí, vender la claro. IP. Otra platica. Otra plática. Sí, sí, sí. Jotica, vamos cerrando. Bueno, no, muchachos, si ven, ya hasta nos pasamos aquí el tiempo. No, pero chévere, rico, 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 chévere, chévere, chévere. Y pues de eso se trata aquí de noche, que este es un espacio Igual, para todos ustedes. sí puedo hacer un comentario. Y Claro es, que sí. no, yo no sé si el chat se da cuenta de lo interesante y de cómo alimenta las ideas de los 3 pendejos panelistas que estamos acá, las poquitas frases que ponen, ¿sí? Porque eso lo lleva a pensar a uno en escenarios distintos, perspectivas distintas, puntos de vista distintos, ¿sí? Que era lo que yo le decía a Pacho, sí, listo, Pacho, tú ya te casaste con que Dagerhart apesta, ¿sí? Pero no,
Entonces yo le digo es, independientemente de que apeste o no, no te amargues, ¿sí? No, No, ¿a qué voy con que te amargues? Que no se te brote la vena cuando hablas de eso. Sí, paila, o sea, a mí llegan, ay, sí, quiero No lo van a dirigir lograr. Bandera Oscura, bien pueda. No, porque ese es mi punto, ya sabemos que todo, o sea, siempre vamos a poder encontrar algo en la historia que tiene un referente a algo en este momento y posiblemente algo en el futuro, ¿sí? Sabemos que son parametrizaciones, entonces es como al final del día perder uno su energía, sus carbohidratos, su electricidad, Su estado su, físico, su salud su mental. buen bololó, lo que sea, por esas cosas es un despropósito. No, sí, no, Sí. no. Pero volviendo al punto, De gracias al acuerdo. chat porque nos alimentan todo este tipo de cosas. Ustedes también aquí están participando un montón, aunque no parezca. Sí, muchísimas gracias a todos. Ya, pues no es que se nos acabó el tiempo. Les recordamos que el jueves, capítulo 3, episodio 3 de Dragon Bane. Aquí continuamos con nuestros 3 furros. Bueno, 4 porque van con Marranito a bordo, entonces son 4 furritos. El hit de Dragon Ball siempre van a ser los patos. Digan lo que digan. O sea, Sí. no existe mesa de Dragon Ball donde no haya un pato. Y los patos son el hit. Si alguna vez tengo la oportunidad de que alguien me dirija a Dragon Bane, yo juego con un pato. Perdón, tú ya sufres del síndrome de M Forever. Lo siento. Pero yo sé Lo que siento. Tú ya perdiste el año por ese lado, no, Jotica. yo no dije aquí en de 20, yo dije, no, Tú eres Forever DM. si alguien por otro lado me dirige a Dragon Bane, yo sería feliz y jugaría con un pato. En serio, son geniales. Sí, Jotica, ¿hacemos el reto siempre? hagamos el rey de siempre. Pachito, Cevitas, muchísimas gracias. Excelente, gracias por despejar, como siempre, esta cabecita, todas estas dudas. A todo Aquí todos nuestro querido chat, despejamos. a nuestro público, muchísimas gracias por vernos. Recuerden seguirnos, activar la campanita, todas esas cositas. Decirle a todos sus amigos, familiares que aquí estamos y aquí jugamos rol, aquí hablamos de rol, aquí la pasamos rico, nos reímos un rato, aprendemos un montón. Gracias a ti, Monito, muchísimas gracias. Un abrazo a todos, se les quiere un montón. Mike, muchas gracias, Dave. A Ina, a todos, a Chris, a Black, a todos los que estuvieron ahí participando, muchísimas gracias, se les quiere un montón. Nos vemos el jueves en Dragon Bane, que está buenísimo, a ver si por fin hablan con la araña, Dios mío. Y los que nos quieran acompañar, vamos a raidear a Caóticos Roll. Exacto. ¿Sí? Que ellos siguen con su campaña de no Legacy de Dungeons and Dragons. Sí, están en 5.24 Homebrew. No Legacy. Sí. No Legacy. Y recuerden que de hoy en 8 continuamos con más de noche. De hoy en 8 tenemos un tema bien interesante. Yo sé que a Pachito también le llamará la atención. Porque la muerte no puede ser el final. Yo tengo preguntas sobre juegos de rol en donde uno no toque la temática de la muerte, sino juegue en espacios, por ejemplo, en el más allá, como Raid. O sea, además de Raid, ¿qué hay más allá? ¿Hay otros juegos? Sí los hay, contados, pero los hay. Uy, ¿contados? Oh. Contados, pero los hay. Y hablaremos de eso, de la muerte de sus personajes. Ese tema me parece chévere, esa historia de muertes de los personajes. Muertes de los personajes. Sí, la muerte no puede ser el final. Y traeremos por aquí a colación Tinta, que es un juego para traer personajes muertos. Y bueno, en fin. Sí, no es solamente como, sí, hablemos de juegos de rol sobre la muerte. No, hablaremos de la muerte en general en los juegos de rol. Y para que nos cuenten sus historias dramáticas de muertes de personajes. Debe haber unas muy graciosas. ¿Sí? ¿Por qué digo que J es como un circo malo? ¿Por qué? No me despido. De las famosas grandes frases antes de morir. No, llevas 3, 4 minutos despidiéndote, güey. Y podría quedarme aquí despidiéndome. Los quiero mucho, muchachos. Chao. Nos vemos. Chao, Cris. Gracias a todos. Chao.